Que la paz del Señor more en cada uno de ustedes. Las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16, 16. Oremos al Padre Celestial. Padre, en nombre de Cristo, te presentamos el mensaje de tu palabra, esperando, Señor, que este mensaje sea guiado con el poder de tu Santo Espíritu para la gloria tuya y la edificación de cada alma espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, desde su versículo 1, con un tema importante de la palabra de Dios: la demanda de una señal. Es decir, se le estaba pidiendo a Jesús señal de la palabra y de las cosas que van a acontecer. El mensaje de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Es decir, los fariseos y los saduceos le estaban pidiendo al maestro la señal del cielo, de la cosa que él hacía. Esto era como si se tratara de una tentación. Pero el maestro le dio respuesta en el capítulo 16 y el versículo 2, la Biblia dice lo siguiente: mas él, es decir Jesús, respondió y les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo. Es decir, cuando anochece, decir buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrás tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado y hipócrita. ¿Qué saber distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Porque estaban pidiéndole a Jesús que le diera señal de los tiempos y de la cosa que iban a acontecer. Pero que a pesar de esto no creían en Jesús, ni en la palabra que predicaba, pero querían que Jesús le diera señal. La Biblia dice en el capítulo 16 de Mateo, el verso 4 y el verso 5: la generación malas y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Es decir, que a esta generación maligna no le iba a ser dada la señal que le estaban pidiendo. Primero porque estos hombres no estaban creyendo en Jesús como el Salvador del mundo. Y Jesús no le dio señal. En el versículo 5 del capítulo 16 de Mateo, la Biblia dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Es decir, cuando los discípulos llegaron al otro lado de esta aldea, la Biblia dice que se le olvidó algo. Se le olvidó algo. Pero no tanto sería el olvidado de traer el pan, sino lo que se esperaba, la obra que Dios iba a manifestar a través de Jesucristo. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, guárdense de la levadura, guárdense de la falsa doctrina que ellos tienen. Guárdense de esto, Está haciendo Jesús advertencia a los discípulos de las cosas que van a suceder. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto que dice, porque nos trajimos pan. Es decir, cavilaban los discípulos que Jesús le estaba diciendo esto porque no habían traído pan. No eras porque no había traído pan, sino por la falsa doctrina. Y le dice entonces: y entendiendo Jesús, le dijo:
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué te están pensando esto? Mis hermanos, me están pensando esto, porque dentro de los corazones de ustedes están pensando esto. Yo no le he dicho a ustedes, ejemplo, de que le he dicho esto por el pan, porque no lo trajeron. Le dice Jesús, versículo 9 del capítulo 16 de Mateo: no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. ¿No se están acordando ustedes de esto? ¿No se recuerdan del milagro que hice? Porque si no trajeron pan, están ustedes con el Hijo de Dios, están ustedes con el Salvador del mundo, con el enviado de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Le dice, versículos 10 y 11, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Le estoy enseñando a ustedes que se guarden de la levadura de la falsa doctrina de ellos. Lo estoy instruyendo a ustedes para que tengan este conocimiento. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una palabra de pregunta interrogante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Palabra interrogante. Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos los profetas. Él le dijo: ¿vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Es decir, la iglesia es todos los salvados en Cristo Jesús. La iglesia se compone de hombres y mujeres que se santificaron en Cristo y están añadidos a lo que es la iglesia edificada sobre la roca que es Cristo. En el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo, la Biblia dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Alabado sea Dios. Es decir, le había anunciado a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo, pero le había anunciado todas las cosas que habían de acontecer, para que cuando llegasen los tiempos, los discípulos supieran quién era el Hijo de Dios.
¿Qué poder tenía? Que el Cristo de la gloria era el enviado, que el Padre Celestial había enviado para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Había venido para fundar su iglesia, una iglesia no hecha de manos, ni de piedra, ni de cobre, no, una iglesia edificada sobre la roca que no caeréis jamás. La iglesia está edificada sobre Cristo, que es la roca, y ha de permanecer para siempre. En el versículo 21 la Biblia dice, 22, de 16 de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta palabra cayó pesada entre los discípulos de Cristo. Primero porque ellos no estaban entendiendo la palabra de Jesús, no estaban entendiendo la palabra profetizada por el Maestro que había de acontecer para que nosotros fuésemos salvos. Porque si Cristo no moría por nosotros, no teníamos esperanza de salvación eterna. En el verso 22 del capítulo 16 de Mateo, la Biblia dice entonces, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, quítate, Pedro, de mí, que eres Satanás. Pues pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque la palabra era que Cristo venía a morir por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y tenía que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos la remisión de nuestros pecados. Pero tenía que cumplirse la Escritura. Tenía que cumplir toda la ley del Antiguo Testamento para poder morir por nuestro pecado. Y aquella palabra de cumplimiento. La Biblia dice en el capítulo 16 de Mateo, el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, todos los moradores de la tierra que han hecho el bien, que han cumplido con los mandamientos del Señor, recibirán la compensa de la vida eterna. Porque a cada uno se le pagará según sus obras. El que bien ha hecho recibirá vida eterna, pero el que mal ha hecho es el castigo eterno. Desde el versículo 28 del capítulo 16 de Mateo, la Biblia dice, de cierto os digo, que no hay alguno de los que están aquí que no le gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo sobre su reino. No le gustaría hasta que no llegue ese día. Pero Cristo había venido para fundar un reino que jamás será destruido.